Amén. Vamos entonces. Conociendo al Espíritu Santo a través del quebrantamiento. Ese va a ser el tema de hoy. Conociendo al Espíritu Santo a través del quebrantamiento. ¿Sí? ¿Vamos a llorar? Quizás vamos a llorar. Conociendo al Espíritu Santo a través del quebrantamiento. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Isaías. Isaías capítulo 57, versículo 14. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos. Ay, Señor, ni empezamos y ya está. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y acá está, por eso el nombre del mensaje, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. De allí sale el tema, conociendo al Espíritu Santo a través del quebrantamiento. Con el quebrantado y humilde de espíritu es que vive Dios. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Hemos hablado en mensajes pasados que es como quebrar una rama así fuerte y se oye ese ruido cuando el corazón del hombre o de la mujer se quebranta delante de la presencia de Dios. Ahora, conociendo al Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo está en todas las personas? No me conteste, yo le digo no. Porque ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. El Espíritu Santo no está en todas las personas. Por eso hay que conocerlo. Hay que dar un paso de fe. A mí me dicen, pastor, yo nací en un hogar cristiano, yo vengo de la religión tradicional, no sirve para nada. El Espíritu Santo no está en todas las personas. Ahora, la otra pregunta, ¿el Espíritu Santo está solo en el creyente? La vamos a contestar. Y la otra pregunta es, ¿el Espíritu Santo está adentro o fuera del creyente? Y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son los que están quebrantados, quiénes son los que se quebrantan y quién no. El espíritu del hombre, si usted va a la palabra de Dios, el espíritu del hombre, ahí le mandé un dibujito, está localizado en el centro de su corazón, en el corazón del hombre, aquí. El espíritu del hombre, no el Espíritu Santo. El espíritu del hombre, de nosotros, está localizado muy, muy dentro de tu corazón, pero está muerto hasta que nazca una vez en Cristo Jesús. Es un espíritu muerto, es un espíritu que en el Génesis nos da vida, aliento de vida, pero está muerto espiritualmente. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? Nicodemo conocía la palabra de Dios de tapa a tapa, era un religioso como usted, como yo, como muchos que decimos ser religiosos, pero no tenía el Espíritu Santo. Y le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. La iglesia tradicional no enseña el nuevo nacimiento. Enseña que hay un purgatorio, pero no el nuevo nacimiento. Y cuando van a la iglesia piensan que todos son cristianos y no son cristianos. Porque para ser cristiano, seguidor de Cristo significa cristiano, se necesita nacer de nuevo. Recién ahí viene el Espíritu Santo morar en uno. Pero no, pero sí tenemos espíritu, porque el espíritu es aliento de vida. Usted y yo, Dios nos sopló hálito de vida, dice la palabra de Dios. Las ataduras que nosotros logramos a diario, a través de las emociones, que son ataduras, cuando yo me enojo, cuando me peleo, cuando hago cosas malas, equivocadas, ¿dónde se alojan las ataduras de nuestro diario caminar? Están alojadas en nuestra alma. El alma es el asiento de nuestra mente, voluntad, intelecto, emociones. Por eso cuando esta mañana me decían sentimiento es una cosa que te está mintiendo, es un sentimiento mentiroso. Yo siento lo que me está mintiendo. Porque las emociones nos engañan. Y ese es lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros para poder tener interacción los unos con los otros, para poder llorar, comunicarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno nace de nuevo en Cristo, ese espíritu dormido se despierta. Estaba dormido por el pecado. Recuerden que yo siempre les hablo y les muestro y les hago entender que pecado en el original significa hamartía, es algo que uno comete mal, algo errar al blanco. Bueno, me casé con la persona equivocada, erraste al blanco.
Eso es pecado, de acuerdo a la palabra. Ahora, el Espíritu Santo, ahí empieza a nacer una vez cuando uno acepta a Jesús, se despierta. A partir de ese momento, a partir de que ese momento el Espíritu Santo viene a una persona, entonces comienza lo que se llama la sanidad del alma. Porque tu alma está herida. Me engañó, me mintió, me robó, adulteró, fornicó, lo que sea, cualquier cosa me hirió. Creí en él, creí en ella y me engañó. ¿Hay una herida? Sí. Entonces viene el Espíritu Santo, que es el consolador, dice la palabra de Dios. Viene a hablarnos a través de su palabra y viene a sanar nuestra alma. Yo a veces los veo a ustedes y me veo a mí con un agujero muy grande, así. Así está herida mi alma. Si usted se mira en su espejo, usted se va a ver un agujero en el medio muy grande que es la herida que otras personas le causaron y quizás usted mismo se está causando. Cuando viene al hospital, viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, esa herida se va cicatrizando, cerrando, a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, que es el Consolador, viene a sanarnos. Recuérdense que Jesús, cuando se fue después de los 3 años y medio, Él mandó ese Consolador, no para castigar al hombre, sino para sanarlo, para sanar sus heridas. En el Antiguo Testamento, a través de una profecía de Ezequiel dice algo importante, dice Ezequiel, Dios pondrá dentro de nosotros su espíritu. Quiere decir que ya desde el Antiguo Testamento, a través del profeta Ezequiel, estaba profetizado eso. Os daré, dice, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu nuevo. No el espíritu cuando naciste, no es el que Dios te dio así, pum. No, espíritu nuevo dice ahí. Dentro de vosotros, y mira lo que dice ahí la palabra. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, acá dice algo importante, y pondré dentro, ¿cómo? ¿No es que yo tengo el espíritu? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis, ¿en qué? En mis ordenanzas, en mis mandamientos, en mi palabra. Ahora, ¿por qué nosotros no andamos conforme a la palabra de Dios? Porque nuestro espíritu, el que nacemos, es un espíritu que necesita ser restaurado. Necesita ser restaurado. Dice, andéis, está hablando de un futuro imperfecto, andéis en mis estatutos. Quiere decir, no van a andar ahora, van a andar cuando ese Espíritu Santo esté dentro de ustedes, está diciendo Ezequiel. En otras palabras, el Espíritu Santo ya prometido desde el Antiguo Testamento va a darnos el Señor, ese Espíritu Santo, si nosotros lo aceptamos a Él. No si usted se hace parte de una iglesia, no si usted se hace parte de una religión eclesiástica, no. Si usted abre su corazón por fe y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, ahí viene a morar el Espíritu Santo, que le va a quitar el velo, la ceguera, y le va a dar la luz de la palabra de Dios. Va a poder entender la palabra con claridad. Le damos un aplauso al Señor ahí. Denle un aplauso al Señor ahí. La Biblia habla que nosotros, cuando abrimos el corazón a Jesús, o cuando usted levanta su mano, la Biblia habla de un sello. O sea, cuando usted dice, yo acepto a Jesús, a través de esa levantar su mano, dice que en la palabra de Dios que somos sellados. Efesios dice en el Antiguo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Si usted lee Biblia, si usted lee español, tiene que leer bien. Lo leo otra vez. En él también vosotros, habiendo oído la palabra, primero oído la palabra, de verdad. Segundo, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio son las buenas nuevas que vienen a través de la palabra. Tercero, y habiendo creído por fe en él. Mira, acá hay 3 cosas. Entonces ahí dice, fuiste sellados. ¿Vieron cómo sellan las vacas en el campo? ¿Sí? Con ese hierro caliente. ¿Qué tal si usamos
Un hierro caliente. La semana que viene vamos a traer un hierro, lo ponemos bien caliente. Y usted pasa y se lo vamos a poner aquí. Porque aquí es el lugar donde se inyectan, se ponen las inyecciones. No lastima, pero ahí, que es un lugar sensible, pasa cada uno, hermano Carlos, te voy a dar el hierro a ti para que tú... saca humo. Aunque usted no lo crea, tenemos ese tatuaje. Cuando aceptamos a Cristo, es como un tatuaje. Ay, pero ¿sabe cómo duele? Ah, pero ahora que acepté a Cristo, todo me va a ir bien, todo es color de rosa. No, déjate sellar. Abre, levanta tu mano y vas a ver cómo te va a doler ese tatuaje. Pero te va a dar vida. Pero va a doler. Pero después sigue la palabra de Dios, el apóstol Pablo, diciendo, ahora no contristéis a ese Espíritu Santo. Ahora está dentro. Ahora no lo contristéis. Me gustó esta mañana. ¿No pueden venir todos los domingos ustedes? Vengan todos los domingos. Qué lindo espíritu que trajeron los hermanos. Y qué lindo espíritu que había en toda la congregación. De gozo, de alegría, de regocijo. Me gustó. Se siente la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Y la alabanza estuvo muy buena. Todo bueno. Pero viene el Señor y nos dice, ahora no lo contristen. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, si el Espíritu Santo está dentro, yo no lo puedo contristar. ¿Y qué significa contristar? Enojarme. Mire el que está al lado suyo. ¿Por qué te enojas tú con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con el vecino? Mire el que está al lado. ¿Por qué te enojas? Cada vez que te enojas, el Espíritu Santo es contristado. ¿Y ahora qué pasa? Y cada vez que el Espíritu Santo es contristado, el alma toma lugar. Nuestras emociones toman lugar. Y entonces empezamos ¿a qué? A explotar. ¿Por qué? Porque ya no estamos más controlados por el Espíritu Santo de Dios, sino ahora son mis emociones. El viejo indio que tengo adentro, la vieja tribu, porque a veces tenemos una tribu, no solo un indio. Y Pablo dice, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hay un sello en el cristiano. Se está inventando un láser para remover los tatuajes. Dios lo inventó. Para esos que creen que somos salvos, siempre salvos. Un día, cuidado con eso, porque quizás ese tatuaje puede ser removido. Ah, pastor, entonces yo voy a perder la salvación. No, yo no te estoy diciendo eso. Quizás sí. Porque hay un balance entre las dos ideas, pero ten cuidado. Pablo sigue diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, el cuerpo, es templo del Espíritu Santo? Ahora, si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, quiere decir que templo es habitación de Dios. Y cuando está diciendo habitación de Dios, yo no puedo contristar lo que Dios habita. Tres amén, y los demás están pensando todavía, ¿verdad? Primero Él nos sella. Después dice la palabra de Dios que Él es nuestro bautizador. Y ahí usted va a notar por qué las personas no son quebrantadas, por qué todavía no se quebrantan. Yo me acuerdo que estuvimos 10 años en una iglesia fundamentalista, donde no se cree todavía en los dones. Se piensa que los dones eran para el Antiguo Testamento antes. Y ahí nos criamos la pastora y mi persona, 10 años. Yo no me acuerdo que en esos 10 años he llorado. A menos que he llorado un viernes que no cobré el cheque, pero eso es otra cosa. Pero, porque una persona, cuando es sellada y tiene el Espíritu Santo, todavía no es quebrantada. Hace falta algo más. Como que no está todo completo.
Porque Jesús, aparte de ser nuestro Salvador, Hebreos 13:8, que dice ahí, eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, es nuestro bautizador con el Espíritu. Y Él viene a agregarle a ese Espíritu Santo fuego, no emoción, dije. Porque si usted viene hoy y hoy danzó, si usted viene hoy y hoy gritó, y el domingo que viene contristando al Espíritu Santo, eso no sirve. En Hechos, en la iglesia primitiva, dice, recibiréis poder. Ahí está. Cuando dice recibiréis poder a través de ese Espíritu Santo, ahora ya no tengo miedo. Porque no es poder de decir, bueno, ahora soy Superman. No. Ahora, si Jesús, si Cristo está conmigo, si el Señor está conmigo, ¿quién en contra de mí? Ya no tengo miedo, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y ahora empieza uno a ser testigo. La hermana Ramona invita, la hermana invita, y la iglesia se llena. Empezamos a ser testigos. ¿Por qué? Dicho está de paso, usted sabe que la hermana Ramona, y a lo mejor esto hay que dejarlo en secreto, pero yo lo hago público. Todos los mensajes se llevan los CD, se los compra y los paga. ¿Será que Dios le habla a ella sola? Porque antes nosotros, en los primeros 10 años y después también, yo me iba de la iglesia con el mensaje del pastor. Y el lunes, martes y miércoles, jueves y viernes lo escuchaba en el carro. Todo el tiempo. Dejaba de escuchar Juan Gabriel, Vicente Fernández, y ponía el mensaje del pastor. Se ve que la hermana Ramona hace eso. Buen ejemplo de imitar. Cuando uno recibe el poder a través del bautismo, dice que el Espíritu Santo viene ese poder sobre el Espíritu que está dentro, ya en fuego, viene más fuego todavía. Ahora, esto no pasa si guardamos ofensas. ¿Se acuerdan que estoy haciendo una serie acerca de las ofensas? Estoy hablando. Si yo guardo ofensa en mi corazón, si estoy ofendido, voy a estar continuamente contristando al Espíritu Santo de Dios. La pastora un tiempo atrás habló de un mensaje de gozarse y reírse todo el tiempo. Reírse todo el tiempo. ¿Se acuerdan? Que tenemos que estar siempre riéndonos. Y habló de una secta que comenzó en aquel tiempo, todos salían riéndose de las iglesias. Pero dejemos eso. Cuando guardamos ofensas en nuestro corazón, entonces contristamos al Espíritu Santo de Dios y el poder se va. No hay poder ni para matar un mosquito. La palabra ofensa viene del griego escandalón, del castellano escándalo. O sea, de ahí viene la ofensa, que significa literalmente tropiezo, trampa, carnada, la que hace el enemigo para contristar el Espíritu Santo tuyo. Y entonces cuando te contrista el Espíritu Santo, Él tiene la victoria. Porque vas a llegar a la iglesia así. ¿Cómo estás, mi hermano? En victoria. ¿Y qué te pasa? No, que las rodillas me duelen, la artritis. Tengo lumbago, jaqueca. Sueño con los muertos. Me habla el muerto de mi marido, que ya le dije que no me hable. Eso porque hay un corazón lastimado. Y esta mañana hablamos que empezamos a ver todas las cosas negativas. La persona que se ofende por nada, de acuerdo a la palabra, es señal de inmadurez espiritual. Porque si usted tiene adentro el Espíritu Santo, y yo no estoy hablando ya del poder, porque eso es, y todavía usted contrista al Espíritu Santo, muestra señal de inmadurez. Y dijimos en el mensaje pasado que la falta de perdón no nos permite quebrantarnos delante de Dios. Por eso no lloramos.
Hoy en día se habla muy poco del quebrantamiento, porque el quebrantamiento tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con la culpa es de él, pero yo ahora sufro. ¿Y por qué tengo que sufrir yo? Si no es mi culpa. Y mientras estemos pensando de esa manera, no nos vamos a quebrantar. No vamos a ser sensibles a la voz de Dios. Yo me he dado cuenta, y quiero que oren por esto, que todavía no escucho palabras en lenguas con interpretación de nobody here. ¿Qué pasa? ¿No hay dones? ¿No hay manifestaciones? Esta mañana el Señor me está hablando y yo cuando estaba por dar la palabra, después me dijo, calla que hay alguien que va a hablar. Y yo me callé. Y vieron que el hermano Gerino siguió tocando el canto, algo está cayendo. Lo hizo al final otra vez. Yo dije, ahí está la respuesta, ahora va a venir alguien a dar un mensaje en lengua con interpretación. No vino. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay mensajes en lengua? ¿Por qué no hay interpretación? ¿Saben por qué no hay? Porque hay ofensas adentro del corazón. Mire, ¿cuántos dedos tiene usted en la mano? 5. Péguese un martillazo en este dedo. Fuerte. Con un martillo. ¡Pah! Que se le more el dedo. Le va a doler 15 días. Pero si usted quiere que al día siguiente este dedo no le duela, péguese otro martillazo en este otro. ¿Y yo qué quiero decir con eso? Que siempre vamos a tratar de estar heridos en alguna área. Por eso cuando dice la palabra es más poderoso que el que está en nosotros, que el que está en el mundo, es que esto me duele por adentro, pero yo voy a mostrar que no me duele. Porque el enemigo, Satanás, se está dando cuenta que le duele. Que te duele algo que está adentro. ¿Y qué es un quebrantamiento? Es cuando usted reconoce que ha ofendido a Dios y siente un profundo dolor que le lleva a llorar por el error cometido. Dije por el error cometido. Y entonces una persona, como que ese Espíritu Santo vuelve a tomar fuerza. El Espíritu Santo siempre busca habitar en corazones quebrantados, no orgullosos. Pedro, que había negado a Jesús en 3 ocasiones, él experimentó un genuino quebrantamiento después de negarlo a él. Cuando él le dijo, Pedro le dijo, yo no te voy a negar, yo no te voy a traicionar, yo no te voy a dejar. Quería hacer una enramada ahí arriba y estar los 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y después lo negó. Yo no soy un Galileo, yo no soy de aquel. Jesús lo miró, solo con la mirada. Pedro se quebrantó. Jesús no lo castigó a Pedro, solo lo miró. Y sabe que ese Pedro, después, en Hechos, usted lo ve, empezó a predicar la palabra con poder, porque no fue castigado, fue llamada la atención en Pedro. Y 3.000 y 5.000 almas se salvaron. O sea, cuando ese dolor en tu corazón, la herida que está en tu corazón es sanada, recién empiezas a alcanzar almas. Un enfermo no puede ir a curar a otro enfermo. Cuando uno se siente fracasado, sin esperanza, entonces ahí viene ese profundo dolor adentro. Cuando uno ve que su futuro es incierto, cuando siente que el piso se le mueve, cuando siente que el dedo acusador apunta, entonces ahí viene un profundo quebrantamiento. Y va a llegar ese día. Si no te llegó, te va a llegar. Un día vas a tocar fondo. Y gracias a Dios que vas a poder levantarte. Porque Dios te va a dar fuerza para levantarte. Pero primero vas a tocar fondo. Quizás pierdas todo. Quizás pierdas familia, quizás pierdas dinero, quizás pierdas ingresos, pierdas propiedades. Pero ahí es cuando viene un genuino y un profundo quebrantamiento interior. ¿Y sabe lo que viene después de eso? Un gran deseo de buscar a Dios. Pedro, después de negarlo,
dice él, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué está usted aquí hoy? Porque está escuchando palabra de Dios. Solamente tú tienes palabra de vida eterna, dice la palabra. Luego que Pedro lo negó, dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Ahí está el quebrantamiento. Llorar amargamente. ¿Sabe? Estos Kleenex, la pastora compraba, no sé, 10, 15. Se iban, pero volando. Porque la gente lloraba en el altar. Ahora duran bastante, menos mal, porque ahorramos dinero. ¿Y por qué no hay quebrantamiento? ¿Saben por qué no hay quebrantamiento? Porque vivimos en la etapa de la independencia. I can do it myself. Dígalo conmigo en inglés sin barrera. I can do it myself. Dígalo. I can do it myself. I don't need you. Así la esposa le dice al esposo, I don't need you. I can do it myself. Can you listen to me? The Holy Spirit is talking to me. You are a devil. Oh, puedo predicar en inglés. ¡Qué bárbaro! Ahora mire, vivimos en la independencia y cada cual hace lo que se le da la gana. ¿Y cómo quiere que esté el Espíritu Santo adentro? ¿Contristado? Yo no sé cuánto reciben ustedes los correos que yo mando del escritorio del pastor. Si tiene email, se los voy a seguir mandando. Pero si usted recibió el último que yo le mandé, ¿tú lo recibiste? ¿Qué te pareció? Bastante real, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo está congelado. ¿Cómo nos va a hablar el Espíritu Santo si yo hago lo que quiero? El espíritu de independencia, no de la independencia de Estados Unidos, se levanta nuestro ego. ¿Qué dice Juan? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, diga si muere. Diga si muere. Diga si muere. Pero mátelo. Usted misma, mátese. Si el grano de trigo no muere, lleva fruto. El que ama su vida, ¿qué? La perderá. Ahí dice. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mire la palabra de el que ama su vida, el egoísta, la pierde. Es palabra de Dios esto. O sea que hoy vivimos en un mundo de independiente quiero ser, y egoísta. Ejemplo de los matrimonios, me gusta hablar de los matrimonios, por eso avisen a otros que son matrimonios que vengan aquí se restauran o se divorcian, una de dos. Bueno, hay que dar siempre las dos opciones, las dos caras de la moneda. A él le gusta un tipo de llave, ¿sí? Quizás un tipo de llave, a ella le gusta otro tipo. La marca de un carro a él, la marca de otro carro a ella. Imagínense, van a comprar un carro, hay peleas. A ella le gusta veranear en las montañas, a él le gusta la playa. A él le gusta levantarse a las 5 de la mañana para desayunar, a ella le gusta a las 9. A él le gusta una iglesia, y esto es lo peor, a ella le gusta otra. Y dice que los dos son una sola carne. Entonces, ¿cómo va a obrar el Espíritu Santo? ¿Cómo nos vamos a quebrantar si somos orgullosos, verdad? Que nos aflojamos. Y podemos ver en estos casos que el Espíritu Santo todavía no ha hecho ninguna obra en ellos. Mi Biblia dice los dos eran una sola carne. Y yo le agregué ahora, pero con opiniones diversas. ¿O no lo está entendiendo usted? Porque ya no es Dios hablando, ahora es lo que yo creo. Madurez espiritual es cuando un hombre y una mujer reconoce que ha llegado al final de su vida y lo único que tiene es a Dios. No le queda otra cosa. Juan dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva fruto. El grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir. ¿Usted sabía que existe un misterio en las semillas?
Cualquier semilla, cuando cae, tiene que morir. Es un misterio que Dios puso. Se siembra en la tierra, se corrompe, no se ve, parece que se acaba, pero hay una maravilla, una vida nueva en esa semilla que empieza a brotar. Mire, la semilla dice, brota y crece, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto, la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. O sea que la muerte del grano de trigo es indispensable, de otro modo queda solo. ¿Tú tienes amigos? ¿Tienes amistades? Si no tienes nobody, estás así. Nobody. La muerte del grano de trigo es indispensable, de otro modo queda solo. Y puede ser una semilla bonita, pueden hacer una flor ahí, una planta, pero queda sola, no produce nada si no muere antes. Ay, pastor, yo le dije siempre a usted, si no fuese por mí, gracias a mí yo compré esta casa, porque mi marido nada, nada. Gracias a mí, esta casa la compramos. El carrito también gracias a mí. La bicicleta a mis hijos, gracias a mí. Menos mal que el obelisco en la Argentina no fue gracias a mí, pero bueno, no importa, ¿verdad? Hay un obelisco en la Argentina. Cuando relacionamos la planta o la semilla con la obra del Espíritu Santo, vemos este video y preste mucha atención porque es importante. Además de proporcionar oxígeno dentro de nuestros espacios, las plantas son elementos decorativos que equilibran los ambientes de una forma natural. Por eso queremos mostrarle cómo realizar un trasplante para mantener siempre la mejor apariencia en sus plantas ornamentales. Teniendo en cuenta que así como nuestra planta, sus raíces van a crecer, debemos escoger una matera lo bastante grande para contener no solo las raíces, sino también suficiente abono. Ubicamos al fondo del matero un elemento de filtración para el agua, como por ejemplo la corteza de pino. Luego, teniendo en cuenta la altura de nuestra planta, vertimos abono hasta tener un soporte para ubicarla. Retiramos la planta de su ubicación inicial, cuidando no retirar completamente el abono de las raíces. Ahora ubicamos nuestra planta, terminamos de cubrir alrededor con abono y presionamos gentilmente la superficie. Para terminar, decoramos con piedra blanca de jardinería. Interesante para los que les gustan las plantas, ¿verdad? Una semilla bien sembrada hace que crezca una planta que dé frutos. Pero el grano, antes que nazca, tiene que morir. Tiene que morir. Dice el video que era una planta que decora. Si usted no muere, si yo no muero, no decoramos para nada. No servimos. Por más que nos vistamos bien, no servimos. Nadie va a querer estar al lado nuestro. ¿Sabe? Las mujeres son las que decoran las casas. Pero las casas se decoran no solo con plantas, porque las plantas dan vida. Usted puede vivir en una casa o en un hogar, y usted puede llenar una casa llena de plantas, pero es un infierno ese hogar. O sea que es importante esto. Quizás usted decora el ambiente con su presencia o la empobrece. Dice el video, es una planta que tiene raíces. Usted viene el domingo a la iglesia y falta 3, un domingo viene y 3 falta. ¿Dónde están las raíces? ¿Viene solamente cuando hay comida o se celebra algo? Y aparta un domingo para alabar a Dios, los demás que se arregle el pastor. Decía el video, es una planta llena de abono. ¿Usted lee la palabra cada día o la lee una vez a la semana o una vez al mes? ¿O viene a la iglesia el domingo y le hace como he visto por ahí algunos entrar?
Los seguidores verdaderos de Jesús, llenos del Espíritu Santo, pasaron etapas de quebrantamientos. Jesús entregó su vida, dice la palabra. ¿Y sabe dónde fue quebrantado? En la cruz. Cuando Él pronuncia, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Él pronuncia, ¿por qué me has abandonado?, le dice el Padre. ¿Por qué me has abandonado? Lo vemos a Jesús en la cruz quebrantado. Dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que la ilustración del grano de trigo es una comparación sencilla y clara de la necesidad de la muerte de Jesús. Todos tenemos que morir, diga, todos tenemos que morir. Yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, dijo Jesús. ¿Sabe qué es lo que tiene que morir en nosotros? La vieja naturaleza, the old nature. Porque el Espíritu Santo que un día yo acepté, está llorando. Él, no yo. ¿Cuántos de nosotros entendemos que estamos en este mundo de paso? ¿Y cuántos de nosotros aceptamos que de esta carne un día, esta carne se va a hacer polvo? Polvo. O sea que la muerte física es necesaria para que haya una resurrección, dice la palabra. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, dice la palabra. A cada semilla su propio cuerpo. Son todas diferentes. Todos nosotros somos diferentes, pero tenemos uno solo que manda. Se llama Jesús. Y Él manda. Depende cómo esté tu corazón. Porque si tú todavía no te quebrantaste delante de Dios, son tus emociones las que mandan. ¿Y sabe quién gobierna las emociones? El diablo. La muerte es un proceso natural. Es como sembrar semilla para que salga una vida mejor, incorruptible, con gloria y poder. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que ama su vida la perderá y el que aborrece la vida de este mundo para vida eterna la guardará. El que haya su vida la perderá y el pierde su vida por causa de mí la hallará. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No dice tome la cruz de su hermano, de su hermana, de su tío, de su tía, de su esposo, de su esposa. Tome su cruz. Usted tiene una cruz individual que la de otro. Debemos caer en la tierra y morir, dice Pablo, figuramente para que haya una vida nueva, una vida productiva, fructífera. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos habla de muerte, nos habla de morir. El que ama su vida la pierde, el que haya vida la perderá. Negarse a sí mismo y caer en tierra, ¿qué quiere decir? Destronar el orgullo. A ver, mira el que está al lado tuyo. Míralo. Qué bien vestido te viniste. Hágale subir el orgullo. Qué elegante que estás. Qué elegante te viniste. Qué bárbaro. ¿Sabe? Dice, leímos al principio en Isaías, que Dios va a mover todo obstáculo que nos detiene para hacer la voluntad de Dios. Yo esta mañana hablé de la voluntad de Dios. Si tú estás en la voluntad de Dios, lo que tú estás pidiendo y soñando se va a cumplir. Pero tienes que estar en la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios, Dios va a mover cualquier obstáculo. Cualquier obstáculo, Dios lo va a mover, dice la palabra. Y cuando de alguna manera guardamos ofensas en nuestro corazón, por supuesto que no va a haber obra de Dios. Entonces, voy terminando. ¿Qué produce el quebrantamiento, entonces? Nuevo camino. Usted vio en los freeways o en las carreteras donde hay tantas señales que dicen camino por acá, por acá, por acá, por acá. Isaías dice algo. Y dirá a Yanat Barret el camino, quitar los tropiezos del camino. Porque así dijo el alto y sublime,
el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón ¿de quién? Solo de los quebrantados. Isaías nos da la solución para poder hoy ser esos quebrantados. Mire, ahí está la allanad 2 veces. Barred el camino, quitar los tropiezos. Y después dice, yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está buscando un pueblo que se quebrante. Yo sentí la presencia de Dios esta mañana, me gustó. Usted llegó quebrantado. Usted llegó necesitado de Dios. Yo voy a pedir que usted se ponga en pie y escuche este canto que vamos a mostrar ahora, pero puesto de pie. Puesto de pie. Vamos a